Muy bien. Entonces, según yo, vimos los 3 escenarios, ¿correcto? Sí, maestra. Sí, muy bien. Gracias, Elisa. Ok. Entonces, estos 3 casos los podemos observar en esta gráfica, donde estamos conociendo cómo se van a comportar los ingresos totales del monopolista. En esta curva que tiene una forma de campana, tenemos, digamos, 3 puntos o 3 zonas, 3 regiones que debemos de puntualizar. Por ejemplo, en la zona de la izquierda estamos teniendo una elasticidad mayor a 1, quiere decir que el bien es elástico, y también tenemos un ingreso marginal positivo, un ingreso marginal mayor a 0. Es ahí donde le convendría situarse al monopolista. Quiere decir que no le conviene producir una cantidad Q mayor a la Q máxima. ¿Dónde está la Q máxima? Pues en esta línea. Si sobrepasa esta línea, quiere decir que va a producir una mayor cantidad, pero empezará a tener ingresos marginales decrecientes o ingresos marginales menores a 0. Entonces, aquí es donde estaría el caso del escenario 3. ¿Recuerdan? Hablamos de el caso de un bien que sea inelástico, que donde su elasticidad precio a la demanda sea menor a 1. Por lo tanto, estos 3 casos se ilustran en esta curva de ingreso total del monopolista. Cuando tiene un ingreso marginal mayor a 0, cuando tiene un ingreso marginal igual a 0 y cuando tiene un ingreso marginal menor a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Observen que lo que estamos graficando es el ingreso total y sabemos que el ingreso total es P por Q. Y en el otro eje estamos graficando a Q. Entonces, a medida que incrementa la producción, este monopolista va a tener ingresos totales crecientes, pero hasta llegar a la Q máxima. Ya después va a empezar a tener ingresos totales decrecientes. ¿Dónde le convendría? Repito, pues situarse en la primer zona, ¿verdad? Cuando los ingresos totales van creciendo, ahí tiene un ingreso marginal positivo. Muy bien. Ahora, en este gráfico observamos la escala de producción y el precio del monopolio. Bueno, recordemos que el monopolista siempre se va a enfrentar a una curva de demanda con pendiente negativa. Y también la curva de ingreso marginal es negativa. Entonces, esta curva que es una línea recta que está con un azul un poco más fuerte, es decir, la línea es un poco más gruesa, es la curva de demanda, ¿ok? Repito, la línea más gruesa en color azul es la curva de demanda. Y la línea color azul, pero que es más delgada, es la curva de ingreso marginal. Y si se dan cuenta, justo traté de dibujar la curva de ingreso marginal como la bisectriz de este ángulo, ¿ok? Quiere decir que si, por ejemplo, esta curva de demanda tiene un ángulo aquí de, no sé, de 45 grados, por ejemplo, de 90 grados, no lo sé, pues justo la del ingreso marginal tiene que cortar a la mitad, ¿sí? Esta es una característica propia del monopolio. Ojo, la curva de ingreso marginal es la bisectriz de la curva de demanda, siempre. Ahora,
El monopolista entonces siempre tendrá una producción que le garantice obtener ganancias. Ese es su objetivo. Si no, no sería un monopolista. No tendría sentido ser la única empresa en esta industria y que no tuviera ganancias, que no tuviera beneficios positivos. Bueno, pero entonces, si ahora relacionamos la cantidad con el precio, también tiene que ver qué tipo de elasticidad va a tener en esa zona de la curva de demanda. Vean cómo en el gráfico tenemos una elasticidad mayor a 1 cuando nos situamos en un precio de mercado que esté por encima del precio mínimo, pero que no sobrepase la cantidad máxima. Es un poco lo que dibujé en la anterior, solo que en la anterior lo que relacionábamos era el ingreso total con la cantidad. Ahora relacionamos el precio con la cantidad. ¿Qué le conviene entonces a este monopolista? Bueno, le conviene situarse en un nivel de producción que no sobrepase este umbral, que no sobrepase esta cantidad máxima. ¿De acuerdo? Porque si lo hace, entonces estaría empezando a tener, ¿qué cosa? Ingresos totales decrecientes. Y eso tiene que ver con dónde se ubica el precio mínimo. Si el precio mínimo se ubica aquí, quiere decir que para este monopolista le conviene siempre fijar un precio por encima del precio mínimo, pero obviamente menor al precio de reserva, que sería este valor de alfa, recuerden, este valor de alfa que es la ordenada al origen. Bueno, entonces, si sobrepasa esta cantidad máxima, tiene que empezar a ofrecer su producto, pero el precio de mercado sería menor al precio mínimo. Evidentemente esto incurre o estaría incurriendo en pérdidas. ¿Por qué? Porque el precio del monopolio sería menor al mínimo. Y entonces aquí ni siquiera estaría cubriendo sus costos de producción. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, fíjense cómo tenemos estos tres escenarios. En la anterior también teníamos los tres escenarios, aquí también, pero aquí, repito, estamos graficando precio contra cantidad. En la gráfica anterior era ingreso total contra cantidad. Y aquí tenemos la elasticidad mayor a 1, que es esta zona, hasta antes de llegar al Q máxima y precio mínimo. Y aquí entonces, cuando ofrece su producto al precio mínimo de mercado y una cantidad máxima posible, entonces tendría una elasticidad igual a 1. Pero a medida que produce y ofrece más al mercado, más de su producto, disminuye el precio de mercado y entonces entraría a una elasticidad menor a 1, donde el bien es inelástico. Es poco sensible ante cambios en el precio. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el precio de mercado es menor que lo que estaría esperando el consumidor, ¿cierto? El consumidor estaría esperando que el monopolista fijara un precio muy por encima del precio mínimo, pero si se situara en esta zona, pues no tendría problema el consumidor en mantener su demanda. ¿Por qué? Porque el precio está cayendo. ¿Qué le conviene a este monopolista? Pues no situarse en este último escenario, porque estaría sufriendo pérdidas en el corto plazo. Veamos cómo sería este comportamiento si incluimos a la gráfica las curvas de costo marginal y de costo de producción. ¿Sí? Entonces voy a avanzar, o no sé si están copiando. Sí, unos minutos, por favor. Sí, por favor. Claro que sí. Les doy un minutito. Es la curva de demanda del mercado. Y siempre en el caso de una estructura de mercado de monopolio, en esta estructura de competencia
no perfecta o competencia imperfecta, siempre la curva de ingreso marginal, que es esta curva más con un color más tenue, siempre va a ser la bisectriz de la curva de demanda. Gracias. De nada. Muy bien. Ok, voy a avanzar para que observen las curvas de costos que les había comentado. Fíjense, entonces, si se da el caso de que el monopolista decidiera continuar con un incremento en el nivel de producto, y además que el precio estuviera por debajo de este precio de monopolio, estaría incurriendo en pérdidas en el corto plazo, ¿sí? Observen las gráficas, la gráfica, y observen las curvas de demanda y la de ingreso marginal. Aquí, esta curva de demanda, chicos, esta curva que tiene pendiente negativa, ustedes la van a encontrar en los libros como la curva de demanda o también la curva de ingreso total. Y esta que dijimos que es la bisectriz es la curva de ingreso marginal. Bueno, ahora, esta curva, que en realidad esta sí es una curva, las otras son líneas rectas, pero bueno, se acostumbra a decir curvas. Esta curva con pendiente positiva se refiere al costo marginal en corto plazo. C diagonal P es corto plazo, ¿sí? Estamos en un escenario de corto plazo. Entonces, aquí, fíjense cómo no tenemos una curva de costo marginal que es una línea horizontal, como los escenarios que habíamos estado trabajando anteriormente. ¿Se acuerdan? Dibujábamos nosotros una curva de costo marginal y la dibujábamos de manera horizontal. Y ahí nosotros decíamos que el costo marginal era constante. Aquí no. Aquí hay un escenario donde este monopolista tiene o se enfrenta a costos marginales crecientes y esto sucede en el corto plazo. ¿Ok? Quiere decir que aquí no aplicaría lo que concluimos con los ejercicios pasados. Ojo, aquí es el caso donde el costo marginal no es constante, es creciente. Y además también observen cómo tenemos una curva de costo promedio de producción que también tiene una forma un poco como de una campana invertida, ¿no? En forma de U. Esta es una curva de costo promedio también en el corto plazo. Ahora, observemos los puntos donde se intersectan la de ingreso marginal con la de costo marginal, que justo es en este punto. Ajá, justo es en este punto. A ver, voy a ver si puedo resaltar aquí. Aquí, ¿ahí lo ven? Ahí tenemos un equilibrio. Tenemos que el costo marginal es igual al ingreso marginal y ahí nosotros sabemos que el monopolista estaría obteniendo la cantidad de monopolio, la cantidad que debe producir y ofrecer al mercado. Sin embargo, si lo haría, déjenme ver cómo puedo. Si lo hiciera a este precio, P, evidentemente estaría cayendo en pérdidas. ¿Por qué? Porque el costo promedio de corto plazo está muy por encima, está hasta acá arriba. Ajá. Entonces, aquí ni siquiera estaría cubriendo este costo promedio. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el monopolista tiene que operar o tiene que seguir operando en el corto plazo, pero siempre y cuando cubra sus costos variables. Si ni siquiera cubre los costos variables, entonces podría entrar en un estado de cierre, más no de separación del mercado, que no es lo mismo. Ahora, ¿cuál sería la condición para que se mantuviera en el largo plazo? En el largo plazo tiene que cubrir no solo los costos variables, sino también los costos fijos. Y de eso hablamos la clase pasada, ¿recuerdan?
El costo variable es aquel que está íntimamente ligado con el nivel de producto. A medida que se incrementa la producción, se aumentan los costos. Estos son los costos variables. Los costos fijos dijimos que no están asociados al nivel de producto, que puede ser que se tengan que cubrir aun cuando la producción sea cero. Bien, entonces vean la diferencia. En el largo plazo se tienen que cubrir tanto los costos fijos como los costos variables. Por lo tanto, se requiere que el costo marginal de largo plazo, esta CMG con subíndice L/P, es el costo marginal de largo plazo, y esto va a ser igual al costo marginal de corto plazo, y esto al mismo tiempo tiene que ser igual al ingreso marginal. Esta sería la condición de equilibrio para un monopolista en el largo plazo, de tal manera que no caiga en un proceso de cierre. ¿De acuerdo? Bueno, les doy un par de minutitos para que copien este gráfico. No tendría pérdidas en el corto plazo. Ok. Bueno, voy a avanzar, si no tienen inconveniente. Hasta ahorita nosotros ya hemos resuelto cuál es el precio de mercado del monopolio, ¿cierto? Lo vimos con ejercicios, lo vimos con el modelo formal, lo vimos con letras, lo vimos con numeritos, y ya tenemos nosotros unas ideas de cuál es el precio de monopolio. Fíjense que voy aquí a incorporar un comentario, no sé si lo alcanzan a ver, déjenme ver si están viendo mi... Sí, ok, fíjense. Nosotros vimos que una forma, lo voy a poner como un punto, como primer inciso, nosotros vimos que el precio lo podíamos determinar como alfa más C sobre 2, ¿cierto? Le voy a poner en lugar de alfa, A, porque no puedo aquí usar este símbolo, pero es alfa más C sobre 2. ¿Sí? Vean sus notas. Esa fue la primera forma de que nosotros determinamos el precio del mercado. ¿Ok? Hay una segunda forma, es la que vimos la clase pasada. En la clase pasada, nosotros determinamos que si el monopolista conociera sus elasticidades, su elasticidad precio de la demanda, y además conociera el costo marginal, también podría determinar el precio. Entonces, ¿cuál es este precio? El precio que encontramos al final, reordenando nuestras funciones, es que en el numerador tenemos al costo marginal, CMG, y está dividido por, vamos a ponerlo así, 1 más el inverso de la elasticidad precio de la demanda, ¿verdad? Así. No sé si se entiende. Creo que sí lo alcanzan a ver. Vamos a ver mi pantalla. Sí, sí lo ven. Entonces, ay no, esta no es. ¿Qué les estoy presentando? Esto. Ajá. Esa es una segunda forma. ¿A qué voy? Voy con una tercera forma en que el monopolista puede fijar su precio. Fíjense, es justo la página que están observando. Dice, la empresa determina el precio sumando un margen bruto de ganancia a sus costos, ¿verdad? Entonces, también en la literatura, de hecho es el libro de Krugman y Wells, de microeconomía, y también en el libro de Varian, ustedes pueden observar que esta es otra forma en que el precio que maximiza sus ganancias para el monopolista lo puede determinar a partir del costo marginal y de la elasticidad precio de la demanda, que es la que ustedes están observando. Entonces ya tenemos una tercera forma en que el monopolista lo puede hacer. Entonces el precio, bajo esta condición de maximización de ganancias, llega a determinar que el costo marginal por la elasticidad precio de la demanda va a ser el precio que fije el monopolista, ¿no? Vamos a poner aquí una
un simbolito, entre ED menos 1. Lo único que estoy haciendo es repetir esta expresión. ¿La ven? Esta. Ok. Ahora, si ustedes quieren mostrar o demostrar que esta otra expresión es un reacomodo de la segunda forma, pues háganlo, ¿no? De hecho, es otra forma de expresarlo. Quiere decir que entonces el precio que marca el monopolista va a ser igual al costo marginal multiplicado por un factor de margen bruto de ganancia. ¿Cuál sería este factor de margen bruto de ganancia? Pues la elasticidad, dividido entre la elasticidad menos 1. Entonces, a ustedes aquí, pónganle valores. Supongan que tenemos una elasticidad, por ejemplo, de 1. Si tenemos una elasticidad igual a 1, una elasticidad igual a 1 sería aquí 1 menos 1. Si nosotros dividimos algo entre un valor de 0, pues se queda como indeterminado. Entonces, ¿qué estamos obteniendo acá? Estamos obteniendo otra conclusión que ya teníamos, de hecho, la estamos ratificando. Entonces, el monopolista tiene que producir un bien cuya elasticidad sea mayor a 1, de tal manera que no se quede indeterminado este precio. Entonces, ustedes pongan aquí, por ejemplo, un valor mayor a 1, entonces ya tendríamos un factor de margen bruto que se está que esté por encima de este costo marginal. No sé si me estoy dando a explicar, pero pónganle un valor, por ejemplo, de 2. Entonces tendrían 2 en el numerador y en el denominador sería 2 menos 1 sería igual a 1. Por lo tanto, este factor de margen bruto de ganancia sería igual a 2, que multiplicado por el costo marginal sería igual al precio. Evidentemente, un valor de 2 que multiplica el costo marginal sería muy elevado. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser un valor tan alto de elasticidad, con que sea un valor superior a 1, aunque sea decimales, o sea, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5. De esa manera, el monopolista garantiza que tiene un precio por encima del costo marginal. Si no pasa eso, entonces estaría cayendo en un precio que sería indeterminado. ¿Me explico? Sí, maestra. Muy bien. Ok, entonces voy a avanzar. De hecho, ya casi terminamos esta pequeña presentación. Y fíjense lo que dice el texto. En otros estudios se encuentra que las empresas no acostumbran modificar el margen bruto de ganancia con las variaciones en la demanda. ¿Qué quiere decir este punto? Quiere decir que, por ejemplo, si la elasticidad cambiara de un periodo a otro, o sea, que nosotros observáramos o que el monopolista observara que en el mercado su elasticidad con respecto a la demanda ha caído, no modificaría el margen bruto de ganancia. Recuerden, el margen bruto de ganancia es este factor que tenemos aquí del lado derecho. Si se mueve la elasticidad, pues se movería el margen bruto de ganancia. Pero hay unos estudios que marcan que las empresas no necesariamente modifican su margen bruto con las variaciones en la elasticidad. Bueno, podría hacerlo, mas no lo hace, no necesariamente lo hace. Ahora, la teoría dice que el precio se fija cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Los estudios empíricos o la realidad empírica muestra que esto no necesariamente sucede. O sea, esto está en debate. Se debería de profundizar en estos estudios a nivel empresarial porque no necesariamente el monopolista maximiza sus beneficios cuando encuentra esta igualdad. Esto solamente nos lo marca la teoría.
pero en la realidad no siempre sucede. El tercer punto nos dice que los productores ofrecen a sus clientes un precio estable, aun cuando se incremente la demanda. Y solo lo aumentan, o sea, solo aumentan el precio cuando se incrementan sus costos. Evidentemente, se tiene que trasladar este costo vía incremento en precio al consumidor, a los clientes, ¿no? El productor, que es un monopolista, difícilmente podría cubrir este exceso de costo sin aumentar el precio, ¿no? Bueno, o pueden mantenerlo, pero bueno, sería en un corto plazo. Ahora mismo que estamos viendo una inflación generalizada, un incremento en los precios, y esto es generalizado, pues la mayoría de los productos están incrementándose, ¿cierto? No solo de la canasta básica, estamos hablando de muchos productos, tan solo duraderos y no duraderos, comestibles o bienes comestibles y no comestibles, que se están incrementando. Bueno, esto quiere decir entonces que el monopolista o cualquier otro productor de otra estructura de mercado está trasladando este incremento en costos a el consumidor vía precios. ¿Qué es lo que podríamos concluir de esto que estamos diciendo? Que pues la evidencia empírica muestra resultados no tan consistentes con la teoría, ¿verdad? Quiere decir que esto propicia a que se debe incrementar el análisis o los estudios de la teoría microeconómica actual sobre este comportamiento, porque lo que vemos es que hay otros factores que podrían estar determinando al precio y no solamente las variables que nos marca la teoría neoclásica, que es el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Ok? Muy bien. A manera de conclusión, podríamos decir lo siguiente. Bueno, me espero un minutito por si están copiando. Mientras les voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Esto es el jueves. Oh, creo que el martes no les pasé lista. Bueno, les voy a poner asistencia a todos porque lo olvidé. Barrera Peña. Presente. Barrera página. Si el monopolista obtiene una ganancia por su estructura de costos, habrá incentivos para que nuevas empresas entren a la industria. ¿Ok? Si hay competidores que quieren entrar a esta industria, a este mercado, y observan que el monopolista tiene ganancias, pues claro que tendrá muchos más incentivos para hacerlo. Si esto sucede, si nuevas empresas entran a la industria, ya no seguiría siendo un monopolio, ¿de acuerdo? Seguiría siendo a lo mejor una empresa no competitiva, o sea, un oligopolio, y por lo tanto, la posición de equilibrio va a cambiar. Va a cambiar porque nueva producción se va a ofrecer al mercado y esto presionará a la baja al precio, ¿verdad? Entonces, la posición de equilibrio se movería de izquierda a derecha. Sería una Q más alta y un precio más bajo. Para que sobreviva un monopolio y que este monopolio es rentable, lo que requiere entonces es mantener las barreras a la entrada. ¿Cuáles son estas barreras a la entrada? Bueno, las podríamos dividir en dos partes.
barreras a la entrada, que sea al momento de la creación de la empresa o que ya está la empresa instalada y que ella misma las crea. ¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, por ley, si la empresa recibe la única franquicia o el permiso legal para ser un monopolio. Ese sería el caso de un monopolio natural, que sobre todo en las economías que todavía mantienen empresas, digamos, del Estado, ¿verdad? Ese sería el caso de los monopolios naturales. Ahora, también podría darse las barreras a partir del control sobre las materias primas necesarias para la producción del bien. Pensemos en aquellas empresas que requieren de un insumo, pero este insumo está controlado. Entonces, así es como se podría dar el caso de una permanencia del monopolio. ¿Por qué? Porque no se tendría disponibilidad de esa materia prima para que lo produzcan o para que lo usen y produzcan, o sea, para que lo transformen, ¿no?, en otro producto terminado, otras empresas. Esto también sería un tipo de barrera a la entrada. También puede ser el caso de las patentes sobre nuevas invenciones. Si este monopolio ya tiene la patente sobre una nueva invención, un nuevo producto o un nuevo proceso productivo, entonces es la única que está facultada y que tiene este registro de propiedad intelectual para poderlo explotar, y de ninguna manera podrían hacerlo otras. También porque el monopolio establece una nueva planta, y esta nueva planta, o a lo mejor no la nueva planta, sino la misma planta que tiene un costo muy elevado, ¿no? Entonces, este costo de instalar sus plantas o la infraestructura necesaria es tan elevado que imposibilita a otras a poder entrar. Estas son algunas. ¿Cuáles otros también que podrían considerarse? Bueno, hago hincapié siempre en los ejemplos de los productos que tienen denominación de origen. Sí, ustedes conocen que hay algunos productos en el mercado que poseen esta característica y que los hace únicos y que no pueden ser repetibles o no pueden ser producidos en otro lugar o en otra zona geográfica del mundo, del país o de la región. Por eso es que se marca esta cualidad como de denominación de origen, porque ese proceso productivo que da como resultado ese bien o ese servicio solo puede desarrollarse en una determinada región por los insumos, por el clima, por el mismo conocimiento tradicional o artesanal que se tiene para hacer la producción de ese bien o de ese servicio. Estoy hablando, por ejemplo, de el queso, que nosotros conocemos en el mercado, por ejemplo, el queso Oaxaca, ¿no? Ese tiene una denominación de origen y que es muy distinto cuando nosotros vemos en el mercado que hay queso tipo Oaxaca. Cuando dice tipo Oaxaca, ese queso no tiene una denominación de origen, es una copia del real, del que sí tiene una denominación de origen, que es el queso Oaxaca, que solo se produce en una determinada región de ese estado. O, por ejemplo, el café. El café, cuando ustedes, sobre todo cuando lo van a comprar en grano, o también molido, pero sobre todo cuando van a comprarlo en grano, se darán cuenta que hay muchos tipos de café. De hecho, hay café orgánico, hay café de especialidad, ¿sí? Los demás cafés que acostumbrábamos o se acostumbra todavía en algunos hogares a consumir, pues no necesariamente es café, eso es una mezcla de otros granos. Bueno, pero esa es otra historia. El punto acá es que cuando nosotros vemos café de Oaxaca, café de Puebla, café de Chiapas, estos cafés, por el tipo de grano, y por el tipo de acidez que pueda tener el grano, de sabor,
tiene una denominación de origen, porque fue cultivado ese cafeto a determinada altura, con determinado suelo, con un proceso distinto, ¿no? Hay cafés, por ejemplo, que se muelen, pero le dejan un poquito de la cascarilla que tiene el grano. Y hay otros tipos de café donde realmente la limpia del grano es un lavado intensivo. Entonces quiere decir que el aroma y el sabor que se obtenga de ese grano va a ser muy específico. Quiere decir entonces que a determinados tipos de procesos podemos generar diferentes tipos de café. Y a eso nos referimos con una denominación de origen, ¿sí? Bueno, está el queso, está el café. También seguramente ustedes saben que el mezcal también es un tipo de, no sé cómo decirlo, bebida, aguardiente, no sé cómo se llame, pero que es propio de una región de Oaxaca, ¿cierto? Y también a lo mejor de otro estado, pero la denominación de origen se tiene de ese estado. O el tequila también en la región de Jalisco. ¿Por qué? Porque el proceso productivo del cual deriva estas bebidas, ¿no? Son de determinados tipos de agave, no de cualquier agave, ¿cierto? A ver, ¿quién me habla? Los tintos también. Sí, exactamente, los tintos también. A ver, ¿podrías profundizar en tu comentario? A ver, platícanos. Bueno, primeramente como que así de bote pronto tengo la idea de que el vino de estilo Rioja es con denominación de origen de cierta región de España, que es así como que Sí. tengo ahorita aquí a la mano, pero como que sí hay diversas denominaciones de origen. Correcto, sí, muy bien. Sí, ese ejemplo es muy acertado. Los vinos también tienen denominación de origen. Los vinos españoles, de esta zona de La Rioja que nos comentas. También hay vinos de denominación de origen los chilenos. Hay otros en México, que es la zona del Valle de Guadalupe, en Baja California, y que está muy pegadito a Ensenada. Son empresas que tienen esta denominación de origen. También, sobre todo de la empresa, bueno, la que yo conozco nada más es la Cheto, que es una empresa mexicana que está ubicada ahí en Baja California. Y ahora le han dado mucho impulso también a los vinos que están en la zona de Querétaro. Por Tequisquiapan y entre Bernal y Tequisquiapan, no sé si ustedes conozcan por ahí, pero desconozco si tienen denominación de origen, no sé si ustedes lo sepan. Chicos, chicas, ¿sabrán de algo de por ahí, de esta zona de Querétaro? No. Bueno, no se apuren. ¿Algún otro producto que ustedes conozcan que tenga denominación de origen? ¿Puede ser el tequila o la champaña? Sí, el tequila, ajá, les comentaba que es propio de esta región de Jalisco, y la champaña también, porque es una zona, ustedes conocen, de Francia, ¿verdad? Y solo ahí se produce. Todo lo demás que nosotros veamos en el mercado es un tipo de bebida, ¿no? o de vino espumoso, pero no es exactamente de esa zona, por lo tanto no tiene denominación de origen. Correcto, muy bien. Bueno. Déjenme ver si me falta otra diapositiva. Creo que solamente son las conclusiones. Ok, dice, un monopolista tiene poder de mercado, puede fijar precios más altos y oferta una menor cantidad de producto que una industria competitiva. Esto es lo que tenemos que tener como bien claro de un monopolista, ¿no? Y va a tener mayores beneficios. Al final, ese es su fin último o su propósito de este monopolista. Los beneficios no persistirán en el largo plazo a menos que exista una barrera a la entrada, ¿no? Lo que estamos diciendo. ¿Cómo puede ser esta barrera a la entrada? Bueno, puede ser el control de los recursos naturales, puede ser también un control de los factores de producción,
¿no? Son más superiores en cuanto a tecnología, o bien porque las restricciones legales impiden que otras empresas entren. Vamos a ver la clase que viene algunos tipos de instituciones en México o a nivel internacional que se ocupan justo de establecer estas restricciones legales para cuidar a los monopolios, o sea, para mantenerlos o también para impedir que sigan siendo monopolios. ¿De dónde obtuve esta información? Bueno, les decía, del libro de Krugman y Wells, Introducción a la Economía, Microeconomía, de esta edición 2012. Y ok, bueno, con esta última página concluimos con este material y la próxima clase, el día lunes, veremos otros conceptos que también tienen que ver con el monopolista. Es un poco más de teoría que hay que analizar. Y después entraríamos a discriminación de precios en monopolio y ya después veríamos otras estructuras de mercado, ¿no? Me parece que vamos bien en tiempo y ya esperemos a ver cómo sean las cosas la siguiente semana, ¿no? Si tenemos el gusto de conocernos acá y si no, bueno, seguiríamos de manera virtual, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues. Sí, doctora, gracias. Gracias por su atención. Que tengan buen día.